Bueno, ¿cómo están, queridos alumnos? ¿Cómo están, queridas alumnas? Me da mucho gusto poder saludarles en esta hermosa tarde soleada aquí de otoño, que no sé cuándo el otoño iniciará aquí en mi zona, pero seguramente en algún momento iniciará. Eh, bueno, me alegra verles a quienes están en clase presencial, quienes están viendo la clase grabada. Deseo que Dios les bendiga muchísimo. Pues vamos a iniciar nuestra clase de este día. Bienvenidos a la segunda clase de la cursada Escritos Paulinos, que es la literatura del Nuevo Testamento. Y bueno, estamos acercándonos un poco de manera muy breve a una percepción del personaje principal, ¿verdad? Que tienen estas cartas y como dijimos, su figura es muy, muy interesante y muy poderosa en el sentido de lo que él en su pensamiento, su pluma, su interpretación, ha revolucionado evidentemente el mundo cristiano. Eh, bueno, vamos a continuar con la presentación. Voy a iniciar proyectándola en las pantallas para que ustedes puedan verla. Y bueno, nos quedamos la clase anterior que hay dos registros en el texto sagrado que tienden a reflejar quién era Saulo de Tarso, ¿verdad? Y ninguno de los dos le queda bien, diríamos, ninguno lo hace quedar bien. Por un lado, el autor, que es Lucas, se cree, en cuanto a Hechos de los Apóstoles, lo plantea de una manera muy, muy, muy dura, ah, muy difícil de asimilar, ¿verdad? No era una linda persona, no era una buena persona, diríamos, en cuanto a sus reacciones. Era una persona vengativa, era una persona que no le importaba pasar por encima de nadie con tal de conseguir lo que él quería. Y bueno, su imagen en Hechos de los Apóstoles refleja claramente por qué Pablo es rechazado en muchas ocasiones, ¿no? Y en muchas iglesias, y tiene muchos enemigos. Así como tiene amigos, tiene muchos, muchos enemigos. Y parte de esta imagen que se tenía de él respecto de que hacía estragos en la iglesia y se llevaba a los hombres y a las mujeres y los metía a la cárcel. Eso ya entendemos que era complicado. Ahora, ya Pablo mismo, ¿verdad? En esta carta del cautiverio, Pablo mismo establece ya desde una reflexión muy personal y mirando hacia atrás en retrospectiva, diciendo, y sí, ¿verdad? Yo era un fanático religioso. Y evidentemente, queridos alumnos, los fanáticos religiosos también nadie los quiere, porque son muy peligrosos, ¿no? Un fanático religioso es muy peligroso, muy peligroso. Puede desarrollar guerras y puede matar personas, etcétera. Entonces, Pablo dice, bueno, yo fui circuncidado al octavo día. Esto es muy interesante porque cumple con el ritual judío de la circuncisión que, como sabemos, Pablo después va Ah, no sé si la palabra correcta es despreciar, o más bien no la va a despreciar, sino va a decir que la circuncisión y la incircuncisión no valen absolutamente nada, solamente vale el sacrificio de Cristo. Dice que es del linaje de Israel, ¿verdad? Eh, Ustedes saben, ya recuerdan que el reino se dividió en dos, el norte y el sur. El norte desapareció, el sur quedaron las dos tribus que lo componían, que era la tribu de Benjamín y la tribu de este, Judá. Entonces, evidentemente, esto lo hacía sentirse muy orgulloso, ¿no es cierto? De ser parte de una tribu sí, de una tribu, ¿no es cierto? Que se mantuvo fiel, diríamos, hasta pues la llegada de Jesús. Y dijo que es de la tribu de Benjamín. Interesante el dato, queridos alumnos, porque como ustedes pueden hacer eh, pueden unir estas ideas, ¿no es cierto? La tribu de Benjamín dio por lo menos dos grandes hombres. Y todos sabemos, por ejemplo, cuando trabajamos el libro de jueces, de jueces, sí, de jueces,
vimos claramente la atrocidad benjaminita que hizo con la mujer de Levita, ¿recuerdan? En el apéndice que tiene el libro de Jueces. Y veíamos que los benjaminitas quedaron muy mal parados porque finalmente terminaron exterminados y al final las 11 tribus restantes tienen compasión de ellos y terminan diciendo, bueno, no, no destruyamos a uno de nuestros hermanos porque vamos a quedar incompletos. Y finalmente le perdonan la vida a la tribu de Benjamín, ya muy diezmada, este, y, y la tradición bíblica va a resaltar a dos grandes figuras. Una figura será el rey Saúl. El rey Saúl vendrá de la tribu de Benjamín, ¿verdad? Y Saulo de Tarso. Fíjense cómo los nombres tienen un gran parecido, Saúl y Saulo, ¿verdad? Saulo de Tarso también será un benjaminita. Y representarán esta parte, ¿verdad? El texto bíblico. Seguramente por eso la tradición bíblica sostiene mejor mencionar el nombre de Pablo y no de Saulo, para no ligarlo con esa eh, sensación amarga que nos dejaron los benjaminitas en el libro de los jueces. Hebreo, hijo de hebreos, ¿verdad? Es decir, ahonda su nacionalidad, a la ley fariseo, celoso, perseguidor de la iglesia, y él conocía perfectamente la ley. Este fundamentalismo religioso hizo de Pablo lo que fue, ¿verdad? Y que en algún momento él mismo ahora en el terreno de los gentiles o de su predicación a los gentiles, también él se mantuvo muy fuerte, muy férreo en sus convicciones. Pablo entonces procedía de una familia judía de la tribu de Benjamín, como dijimos, fue circuncidado conforme a la tradición judía, y al igual que nuestro Señor Jesucristo, recibió una rigurosa educación judía. Esto es muy importante, hermanos, porque estamos ante la presencia de una persona que tiene un gran conocimiento de las escrituras. Y recuerden ustedes que las escrituras en el tiempo de Pablo era el Antiguo Testamento. Y como vimos también en introducción al Nuevo Testamento y en cuanto a los evangelios, vimos claramente que los fariseos eran una secta muy poderosa en ese tiempo, ¿verdad? Era una secta, este, junto con los saduceos, que cortaban la torta, diríamos, ¿no? Eran los que llevaban la batuta o los que llevaban a cabo la orquesta, dirigían la orquesta. Esto iba unido a una acabada formación en la interpretación de la ley de la Biblia hebrea, lo cual presuponía el conocimiento de la lengua hebrea y probablemente también de la aramea. Esto es muy interesante, hermanos, porque hasta donde nosotros sabemos, la Biblia que usó el apóstol Pablo, o las escrituras, perdón, las escrituras, sí, la Biblia, está bien, las escrituras que usa el apóstol Pablo para su instrucción, es la versión griega, ¿verdad? La Septuaginta, la Biblia de los 70. Pero al tener una rigurosa educación en cuanto a la Torá, evidentemente él tuvo que haber tenido contacto con, eh, este, como lo fue Gamaliel, que, que como buen judío, aunque vivió en la diáspora, pues no estaba desligado del todo de su lengua materna, diríamos, de su lengua de origen. Aunque Pablo hablaba griego, evidentemente, pues conocía el idioma hebreo y conocía también el idioma arameo, porque recuerden que la Biblia hebrea fue escrita en estos dos idiomas. La mayoría de ella fue escrita en hebreo y una parte fue escrita en arameo. Entonces, eso nos hace estar ante la presencia de un políglota, ¿verdad? Alguien que domina distintas lenguas y que eso le sirvió mucho para poder entender el judaísmo en cuanto a su escritura hebrea, pero también el mundo eh, gentil a la cual la Biblia griega, ¿verdad? La Septuaginta, tenía una gran aceptación. Tenemos pues que imaginarnos al joven Pablo como un fariseo de rigurosa observancia, eh,
como tal, ¿verdad? Un fariseo no se jugaba con un fariseo, era celosísimo de cuanto conocía, influido por la literatura apocalíptica contemporánea judía. Esto lo vamos a ver con mayor detenimiento cuando veamos el libro de Apocalipsis, pero en el primer siglo, en el siglo en el que vive el apóstol Pablo, el género apocalíptico abundaba muchísimo, muchísimo, y sobre todo en la esperanza de la llegada del Mesías, ¿verdad? Que esa era donde se fundaba el género apocalíptico, que nace en el siglo III, siglo II antes de Jesús, antes de nuestra era, y que evidentemente tuvo un auge muy fuerte en esos años, y Pablo estaba influido con esta literatura apocalíptica. Era un joven reflexivo, extraordinariamente responsable, tan es así que él no claudica en ninguna de las misiones a que se le encomienda, celoso del cumplimiento de la ley y de la conservación de las tradiciones de los antepasados. Bueno, tenemos el como completo, ¿verdad? Diríamos hoy, tenemos la tormenta perfecta. Tenemos a un hombre que por todos los flancos, él está bien cubierto. Y eso hace interesante el pensamiento paulino. Su soltura en cuanto a su escritura, la soltura en cuanto a su pensamiento, la profundidad de cómo aborda las distintas problemáticas que aquejan a las iglesias y cómo bajo la inspiración del Espíritu Santo va a dar ciertas normas, ¿verdad? En algunos momentos se sentirá muy enojado, irritado, en otros se sentirá decepcionado, frustrado, en algunos momentos demostrará flaqueza, en otros momentos entrará en profunda tentación, en otros momentos se sentirá profundamente exaltado por conocer revelaciones divinas que ninguna otra persona conoce. En fin, es fascinante ver que una persona, ¿verdad? Cualquiera que ésta sea, siempre será producto de su formación, de su pasado. De alguna otra manera, nuestro pasado, la forma en que fuimos educados, la manera en que fuimos este, formados, será la manera en que nosotros emprenderemos el llamado de Dios cuando Él se nos aparece, ¿verdad? Y nos manda que trabajemos hacia Él. Así que Pablo era esto, ¿verdad? Pablo era alguien que aunque nacido seguramente a la par que Jesús, es muy probable que haya sido contemporáneo de Jesús, ¿no? Contemporáneo de Jesús. No sabemos de cuántos años el apóstol Pablo muere para poder saber cuándo nació. Bueno, pero entendemos que pudo haber sido contemporáneo, es decir, hay un par de años de diferencia. Se crió en un entorno helenístico, ¿verdad? Conocía profundamente la filosofía griega. Tan es así que Lucas en Hechos de los Apóstoles lo va a sentar o lo va a poner en el areópago griego, en el areópago ateniense, y discutirá con los grandes filósofos, ¿no es cierto? Y dará una cátedra interesante acerca de los epicureos y de los estoicos, eh, porque bueno, Pablo se movía en estos círculos, ¿no? En este círculo del pensamiento y del conocimiento griego. El griego era el idioma usual y por lo tanto Pablo conocía el griego, hablaba griego porque Pablo había nacido en la diáspora, ¿verdad? Era de las familias que no volvieron a Jerusalén, sino que se quedaron en Babilonia y a partir de ahí empezaron a emigrar a otras partes del mundo. Bueno, Pablo era un judío de la diáspora, pero mantenía, ¿verdad? Cuando dice hebreo de hebreos, mantenía la lengua materna. Este, perdón, mantenía, el griego era su lengua materna porque había nacido en un ambiente griego, pero no dejaba de lado su impronta hebrea o judía. A este respecto, las epístolas del apóstol evidencian un grado de dominio del griego y del conocimiento de las ideas generales filosóficas y del arte retórico. Esto va a ser muy interesante porque Pablo lo vamos a ver en sus cartas, que solo es posible con una formación escolar de impronta griega. ¿Mm?
el hecho de que haya sido perseguidor de la iglesia le cerraba las puertas a los judeocristianos, diríamos, a convertir a los judíos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los judíos no se la dejaban, no se la dejaban pasar, no se la perdonaban. Entonces, estos judíos, el hecho de que hubiera perseguido a la iglesia le cerraba la posibilidad o las puertas de predicar entre los judíos. Pero su formación griega, su conocimiento, ser una persona que seguramente viajó por muchas partes del mundo en su juventud, etcétera, plantea básicamente la posibilidad de que la puerta hacia los gentiles sí se abriera, ¿verdad? Que los gentiles, no importándoles lo que le hizo a los judíos, diríamos, entonces, ellos estaban mucho más predispuestos a abrirse, al mensaje de Pablo, ¿verdad? Porque, bueno, a ellos les daba lo mismo si Pablo habría o no perseguido a los judíos y los había encarcelado. Así que por eso el éxito que tiene Pablo entre el mundo gentil es sumamente avasallante por toda la impronta, el conocimiento, la grandilocuencia que él tiene en sus discursos, ¿verdad? En la forma de abordar, de encarar, de pararle el alto a sus enemigos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, Pablo sigue siendo esta figura controvertida, amado por unos, odiado por otros, ¿verdad? Pero que era parte de su esencia. Así que este punto que estamos viendo de contraversión eh, tiene que ir desencadenando en un cambio. Aquel fariseo celoso de Dios y de la ley se vio provocado por la aparición, seguramente fuera de Jerusalén, porque el conjunto de hombres y mujeres que habían salido para anunciar el evangelio, pues hacía, ¿verdad?, que el cristianismo siguiera creciendo, siguiera expandiéndose. Y entonces Saulo de Tarso se vio provocado por la aparición del cristianismo libre de la ley de los judíos, cristianos helenistas. Fanatizado como estaba, había determinado combatir activamente, más allá de toda medida, e incluso aniquilar, ¿no?, o destruir a la comunidad cristiana, como él mismo lo describe en la epístola a los Gálatas. El escándalo que para todo judío constituía el declarar como Mesías a quien fue crucificado bajo el anatema de la ley, le había confirmado aún más, al parecer, en su desmeruzado afán de persecución. Evidentemente, en su formación judía, Pablo no pretendía y no quería, bajo ninguna circunstancia, que este nuevo movimiento que se había iniciado bajo la sombra de un hombre que fue crucificado en la cruz y que la ley, la antigua ley, ¿verdad? La ley de Moisés dice: maldito todo aquel que sea colgado en un madero. Entonces, para el pensamiento de un celoso fariseo como Pablo, fanatizado por lo que él sabía y conocía, y que él esperaba la llegada del Mesías de una manera diferente a cómo llegó, pues evidentemente no entendía y no comprendía que un grupo de mujeres y de hombres estuvieran incluso dispuestos a dar la vida por un hombre que nació bajo la maldición de la ley, ¿verdad? Entonces dijo, bueno, no, están locos, esto no puede ser. Están cometiendo el peor error de su vida y por lo tanto hay que perseguirlos, hay que acabar con este movimiento y hay que aniquilarlos, ¿ah? Podemos ver ahora el ardor que existía en el apóstol Pablo antes de su conversión y que lo llevó al momento más álgido de la vida, ¿no? A la decisión más profunda de pedir cartas a las autoridades de Jerusalén e ir a la ciudad de Damasco porque allá el evangelio de Jesús estaba creciendo abundantemente, entonces dijeron, ¿sabe qué? Me voy a Damasco, denme las cartas, yo voy y encarcelo a toda esta gente y si alguien se resiste, bueno, una persona más, una persona menos, no hay ningún problema. Y esto entonces, hermanos, ya punto culminante de cómo Pablo se fue desarrollando, cómo Pablo fue siendo lo que es.
Pues tuvo que haber una transformación, que eso ha sido lo sorprendente, ¿verdad? En, en el pensamiento de Pablo. Hubo un cambio de vida y por lo tanto hay una época en su vida de manera diferente. Pablo es como la figura de un gran cambio de vida y sí, muy sorprendente su transformación, el cambio de perseguidor de cristianos a predicador de Cristo. Es a veces hasta incomprensible. Mucha gente piensa que Pablo ni siquiera realmente se convirtió, ¿verdad? Hizo como que se había convertido para hacer daño al cristianismo y sembrar sus ideas equivocadas. Y bueno, por eso los judíos no lo quieren y muchos gnósticos como Nietzsche dice que fue el gran falsificador, ¿verdad? Eh, por muy difícil que a nosotros nos resulte explicarlo desde un punto de vista histórico o psicológico. Es como si, a ver, déjenme ver si la comparación está bien, ¿verdad? Déjenme ver si el comparativo que quiero hacer es correcto. Es como si nosotros pensáramos, ¿verdad? Que este, Hitler, por ejemplo, ¿verdad? Que mató a muchas personas, que persiguió a los judíos y etcétera, que hizo atrocidades, a- al otro día nos dijeron, ya es, ya es cristiano, ¿verdad? Ya es cristiano o ya es judío, qué sé yo. Y, y uno dirá, no, pero ni ahí que voy a creer, ¿no? O cualquiera uno de los dictadores, Franco en España o aquí el dictador en Argentina, no estoy recordando el nombre, que dijeron, bueno, hicieron muchas matanzas y demás, este, y al otro día dicen, no, es que ahora ya soy pastor. Es muy difícil, ¿no? Es muy difícil. Eh, por eso es que le cuesta mucho trabajo a Pablo ser admitido dentro del círculo de los apóstoles. Pero Pablo no atribuye ese cambio radical que tuvo lugar probablemente en las afueras de Damasco hacia el año 35. No, él sabe, él va interpretando en su vida que este cambio del cual estaba profundamente convencido no lo debía a enseñanzas humanas, ni a una nueva actitud propia, ni a un esfuerzo heroico. Pablo sabe muy bien que lo que ha pasado con su vida, esta, este alto que le pusieron, ¿verdad? Y que transformó completamente lo que era, lo debe no a eso, no debe a que alguien se lo enseñó, alguien fue a una aula y alguien se lo dijo, sino a una experiencia. Las experiencias son significativas, porque a partir de las experiencias uno cambia, ¿verdad? Principalmente a través de las experiencias más traumáticas o dramáticas que alguien pudiese tener. Entonces hay como cambios radicales, como que la vida empieza a tomar otro punto, otro rumbo. Así que Pablo atribuye ese cambio radical a la experiencia no descrita por él del Cristo vivo, sino una revelación, es decir, un ver del resucitado que había muerto en la cruz. Ese personaje que había muerto en el anatema, que era Jesús, ¿no es cierto? Pues evidentemente para Pablo ahora tenía sentido, ¿verdad? Y por eso es que Pablo habla mucho de la cruz en sus cartas, mucho de la cruz. Este, eh, si he de gloriarme en algo, dijo Pablo, me gloriaré en la cruz del Señor. Pablo tiene ya una cosmovisión diferente, pero esta experiencia que tiene, que no vino de él, que no proviene de su imaginación, sino que provino del Cristo vivo, ¿no? De una revelación del resucitado. La revelación es algo que se ve, algo que se revela, algo que se da a conocer. Y entonces tenemos una experiencia que se mira, que se palpa, que se escucha,
que si bien es cierto, quienes acompañan a Pablo en su camino a Damasco no ven nada, solo escuchan la voz. Pablo sí lo ve. Pablo mira esa luz, lo mira a él, ¿no? Mira al Cristo resucitado y, y que ahora la resurrección de Jesús para Pablo cobra una vital importancia. Por lo tanto, este acontecimiento visionario, Pablo lo entiende no tanto como una conversión individual. No es que Jesús, para él, en su concepción, no es que Jesús se ha dicho, me voy a revelar a otra persona, ¿quién será? Y Pablo, bueno, y que eso fuera todo, ¿verdad? Pablo entiende que esta revelación, este evento visionario, no solamente es porque Jesús lo miró a él o se fijó en él y quiso enseñarle y quiso decirle, mira, Pablo, vos estás equivocado, vos no podés seguir encarcelando a los que me siguen, etcétera, sino que Pablo lo interpreta como una vocación, ¿verdad? Una vocación apostólica. Esto es sumamente interesante, queridos alumnos, porque en el Antiguo Testamento los únicos que tenían una vocación o un llamado eran los profetas, la vocación profética. Los instrumentos de Dios, los portavoces autorizados de Yahvé, ¿verdad? Eran los profetas. Ellos tenían ese llamado de vocación profética. Entonces Pablo ve que en esta revelación que él tiene camino a Damasco, es el inicio de una vocación profética, ¿verdad? Que lo coloca en el ámbito, que lo coloca en la misma línea de un apóstol. Recuerden ustedes que los apóstoles solamente eran 12. Eh, Antes de la muerte de Jesús con Judas Iscariote y 12 después de la muerte de Jesús y de la muerte de Judas Iscariote, porque lo completa la lista Matías, ¿verdad? Matías toma el lugar de Judas. Ahora, la regla que había para poder considerar a alguien apóstol de Jesús es que primero haya estado con él desde el inicio de su evangelio, desde el inicio de su mensaje, ¿va? Segundo, tenía que haber compartido con él todo lo que era su ministerio. Y tercero, haber sido testigo de la resurrección. Bueno, ninguna de estas tres cosas se cumplen en la vida de Pablo. Pablo nunca estuvo al principio del ministerio de Jesús, nunca lo acompañó en su ministerio porque ni lo conoció y sobre todo jamás estuvo allí en el momento de la resurrección. Pero Pablo interpreta, y así lo va a mencionar en sus cartas, que el hecho de que él haya sido llamado por Jesús en ese camino a Damasco, en esa revelación, lo coloca en este nivel de apostolado, ¿verdad? Al igual que los otros 12 grandes apóstoles que la iglesia ya conocía. Entonces, dice Pablo que no fue una conversión individual, sino una vocación de apóstol, de enviado plenipotenciario con el fin de evangelizar a los gentiles. Así que Pablo entiende que ahora su misión, su ministerio es el gentilismo. Es interesantísimo, ¿verdad? Es interesantísimo notar que si bien es cierto, Pedro, que es el apóstol por excelencia, va y tiene un trabajo misionero entre los judíos, ¿ah? Porque era así. No menos cierto es que el resto de los apóstoles tuvieron que salir de Jerusalén, ¿verdad? Bíblicamente poco sabemos hacia dónde se fueron los apóstoles. Bíblicamente poco sabemos, ¿no? Qué rumbo tomaron, hacia qué países emigraron. Pero por los rastros de las tradiciones que se han desarrollado en relación a la vida de los apóstoles, ¿no? Bartolomé, Felipe, Tomás, este, Mateo, etcétera, etcétera. eh, Sabemos que fueron a otras culturas, a otras ciudades, a otros pueblos que también eran gentiles, ¿verdad? Que también eran gentiles, que no formaban parte del pueblo de Dios. Ellos también, en cierto sentido, son apóstoles de los gentiles. Solo que la tradición bíblica le ha dado un peso muy importante solamente a dos personajes, a Pedro y a Pablo. Son los dos grandes personajes de la tradición bíblica, ¿verdad? Un poco vemos a Juan, un poco vemos
a Santiago, pero el Nuevo Testamento radica en estas dos columnas, Pedro y Pablo. Entonces, Pedro parece ser que es el prototipo del anuncio hacia los judíos y Pablo hacia los gentiles. Pero vuelvo a mencionar, creo que le hacemos poca justicia, no pensando que los demás apóstoles también tuvieron que emigrar a países diferentes, ¿verdad? Y convertir igualmente a los gentiles. ¿M? Si bien es cierto, dentro del imperio greco-romano, pero igual hacia los gentiles. Es ahora entonces el antiguo perseguidor de cristianos, el que los encarcelaba y encarcelaba hombres y mujeres, quien manifiesta otra actitud frente a la ley. Ahora hay un cambio. Por eso digo que es muy difícil y por eso para Pablo fue muy difícil, ¿verdad? Que le creyeran. Hubo un cambio frente a la ley y quien por eso, durante sus viajes misioneros, sufre por parte del judaísmo y seguramente también de agitadores judeocristianos, pues sufre todas estas cosas, ¿no? Hoy venís a decirnos que todos somos iguales, cuando vos como fariseo hacías distinción y decías que solo los judíos somos salvos y los gentiles merecían ir al infierno. Eran los señalamientos que le hacían a Pablo. Este cambio de mensaje hizo que levantara muchos enemigos que terminaran persiguiéndolo, atosigándolo, ¿verdad? Amenazándolo en todo momento. ¿Quién puede ser feliz teniendo que cuidarse las espaldas cada vez que salís de tu casa, verdad? Y no sabes con qué te van a salir, quién te está esperando. Y más de una vez hay un testimonio que Pablo finalmente fue apedreado y golpeado. No estoy recordando la ciudad, no sé si es Listra, sino, pero ahora lo checo y quedó casi agonizando y lo dieron por muerto, imagínense. Lo dieron por muerto, o sea, le dieron una golpiza, ¿verdad? Terminó siendo prisionero, terminó siendo cautivo, llevado a las mazmorras, a las cárceles más oscuras, frías, húmedas, eh, oscuras, y bueno, tuvo que sufrir todo eso, tuvo que sufrir el castigo, ¿verdad? De sus propios enemigos. Yo creo que hoy, si ustedes me permiten una apreciación pastoral, creo que hoy los cristianos poco aprendemos, hemos sido educados para poder vivir un cristianismo bajo estas circunstancias. La mayoría de nosotros hemos crecido en países o lugares donde hay libertad, donde tenemos comodidades, donde tenemos privilegios. Pocas veces hemos sido azotados o más bien nunca hemos sido azotados por decir antes yo era así y ahora soy diferente. Y eso hace que, bueno, poco podamos valorar la obra y la vida del apóstol Pablo, ¿verdad? Eh, creo que es interesante poder reflexionar sobre esto. Pablo lo mismo lo menciona en algún momento, yo leí este pasaje, pero ahora lo traemos, dijo, he soportado más penalidades, he estado más veces en prisión, me han dado más azotes, muchas veces estuve en peligro de muerte. 5 veces recibí de los judíos 40 azotes menos uno. 3 veces fui azotado, una vez lapidado, ¿no? Y todos sabemos lo que es la lapidación, o sea, le aventaron de pedradas. Imagínense, pues, nosotros nos dan una pedrada en la espalda y casi, casi morimos del dolor, ¿no? Este, una vez lapidado. 3 veces sufrí naufragio. Un día y una noche pasé en alta mar a la deriva. Y es terrible, hermano, estar en alta mar, no ves nada, todo se te mueve y no sabes para dónde el barco va a ir, si va a encallar, si se va a estrellar con un acantilado que a la noche no se mira.
He hecho muchos viajes, peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de mi nación, de los de mi pueblo, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligro en despoblado, peligros por mar, peligros entre falsos hermanos. Bueno, como dije, creo que cada uno de nosotros puede comprender la actitud que tiene este Pablo al decir, yo no soy poco menor que aquellos grandes apóstoles, ¿verdad? No soy poco menor que aquellos grandes apóstoles. Toda esta experiencia humana se ve reflejada en sus cartas. Si nosotros no conocemos al hombre que escribe la mayor cantidad de libros del Nuevo Testamento, vamos a desperdiciar pues, ese valor, esa impronta, esos momentos en donde Pablo tal vez cuando escribe algo llora, cuando escribe algo se enoja, cuando escribe algo dice no puede ser. ¿Cómo estos termina negando tan pronto la fe cuando yo he tenido que subir un montón de cosas y estos por cualquier cosita ya se están yendo, están haciendo herejías, están dividiendo el pueblo? Si no conocemos esta personalidad, esta impronta del apóstol Pablo, vamos, insisto, a desperdiciar esta riqueza humana, esta riqueza de sensaciones, de emociones, de reacciones. Y leeremos las cartas de Pablo como si fueran cartas dirigidas a alguien que nosotros ni conocemos, ni sabemos, ni nos importa, ni nos interesa, etcétera, 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 ¿verdad? Por eso es muy importante esta clase, porque nos coloca a ir desmenuzando de a poquito todos estos sentimientos. Imagínense, peligro de muerte. ¿Quién se siente feliz? ¿Quién se siente seguro cuando está amenazado por personas que te van a matar? ¿No? Que te van a matar. Azotado. Imagínense, la espalda de ese pobre hombre estaba más con cicatrices que cualquier otra cosa. Montón de cicatrices. Su cuerpo no era lindo, ¿no? No era el líder que mostraba un cuerpo viril y hermoso. Era un cuerpo muy golpeado, ¿no? Imagínense lapidado, o sea, lo que hace una piedra. Imagínense a Pablo con los ojos así, ¿no? Cerrados de los golpes. Han visto, por ejemplo, cuando golpean a alguien por ahí, ¿no? Los ojos así, la piel sangrando, eh, estar naufragando sin saber a dónde ir, eso ha de ser desesperante, ¿no? Muchos viajes, nunca hacer una parada, nunca echar raíces. Eso es terrible, hermanos, para quienes lo vivimos, es terrible tener que irte de los tuyos, ¿no? E ir de aquí a allá y no saber cuándo, pues, cuándo va a parar. Peligro de todos lados, ¿verdad? De todos los frentes. Y y luego de los falsos hermanos, que los chismes, ustedes saben lo que hace un chisme, ¿no? Si usted ha sido algún día objeto de un chisme, sabe lo terrible que es eso, ¿verdad? Y sabe que no te puedes defender ante un chisme, porque el chisme son como las hojas de los árboles que caen y viene un viento fuerte y las hojas las esparce por todos lados. Nadie puede recoger las hojas de un árbol que ha sido esparcidas por el viento del chisme. Nadie. Así que el cambio de Pablo le costó, ¿eh? Pero eso es maravilloso, porque insisto, cuando uno lee las cartas de Pablo, uno tiene que leerlas a la luz de este hombre, ¿verdad? De este hombre que sabe lo que es ser rechazado, sabe lo que haber metido la pata
en su juventud, de haberse equivocado terriblemente, sabe lo que es llorar, lo que es reír, sabe lo que es tener miedo de que te maten, lo sabe muy bien. Tanto más asombro produce el hecho de que ese incesante sufrimiento, y esto es lo asombroso, que todo esto haría que cualquier persona se volviera amargada, ¿verdad? Se volviera malhumorada, se volviera rencorosa, abandonara, dijera, no, si para esto yo viví, olvídense, no quiero saber de nada, no quiero saber de la iglesia, no quiero saber de nadie en particular, no quiero saber. Eh, y es asombroso el hecho de que ese incesante sufrimiento, porque no es que dijo, bueno, este mes ya me pasó lo peor. El peligro era de manera constante, o sea, la amenaza era de manera constante y eso evidentemente hacía alto el riesgo de que la personalidad, insisto, de Pablo se volviera rencorosa, amargada, abandonara todo, bajara los brazos, dijera, no puedo, esto es muy difícil, bueno, listo, chao. Tanto más asombroso produce el hecho de que ese incesante sufrimiento no terminase agotando el optimismo, la esperanza y la alegría que reaparecen en el apóstol Pablo vez tras vez. Solo alguien lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Que se deja guiar por el Espíritu Santo puede ser fortalecido por el Espíritu Santo. Hoy, desafortunadamente, muchos cristianos, hermanos, que no sufren o no sufrimos un poquitito de lo que sufre el apóstol Pablo, y terminamos ya enojándonos con todo, levantando firmas, haciendo revuelo, eh, ah, eh, convocando a reuniones clandestinas, hablando mal del pastor, este, peleándose con todo mundo. Ay, es que esa hermana me hizo esto, me hizo lo otro. Ay, yo no la quiero ver. Ay, ojalá y no venga ese hermano que me habló, que me levantó un chisme. Ay, ojalá y le pase un tren por arriba y nos volvemos fríos, nos volvemos hoscos, nos volvemos con raíces de amargura. Está bien, te perdono, pero no olvido, ¿verdad? Eso decimos. Cuando en la vida de este personaje vemos cartas donde siempre está animando a la gente, los está moviendo a que no abandonen a Cristo, de que vean a la cruz, de que este, la carta de Pablo a los filipenses, que es la carta del cautiverio, pero también se llama la carta del gozo. Le dice, regocijaos en el Señor, otra vez digo, que se regocijen, estando el tipo en la cárcel, ¿verdad? Injustamente, estando el tipo en las situaciones más deplorables, no está en una cárcel de Dinamarca donde tienen tele y donde tienen cada uno su habitación y tienen comida calentita y demás. No, no, no. Está en una cárcel romana, que eran las peores, ratas por todos lados. Y aún así Pablo, ¿verdad? No tiene este sentimiento de decir, yo, ah, lamento, no sé en qué momento le dije a Jesús que sí, yo iba a ir a anunciar el evangelio. En ningún momento. Siempre hay optimismo, hay esperanza, hay alegría. Y creo que es lo que nos debe mover a nosotros, hermanos. No sean o no seamos cristianos rencorosos, no seamos ni con nuestra familia, ni con nuestros hermanos, ni con nuestros amigos, aun cuando padezcamos injustamente, y mucho menos si lo padecemos justamente, ¿verdad? Este, Desechemos esas actitudes, ¿no? Y que nuestros mensajes sean llenos de esperanza, de alegría, de reconciliación, de perdón. Creo que eso es la mejor lección que nosotros encontramos de este cambio que tuvo el apóstol Pablo.
Es totalmente equivocado ver en Pablo al verdadero fundador del cristianismo. Yo ya lo había mencionado, aun cuando les digo, hay una corriente actual que dice que nosotros tenemos que, perdón, que Pablo es el fundador del cristianismo y que, de hecho, todos los 27 libros que componen el Nuevo Testamento eh, son de inspiración o de raíces paulinas. Ya mucho antes de la conversión personal de Pablo, una fe en Cristo, es decir, seguidores judíos de Jesús habían vivido al Jesús crucificado como al Mesías elevado a Dios, es decir, el Cristo, el ungido de Dios. Pablo no es el primero que entiende este hecho de la muerte de Jesús. Ya antes le habían sucedido muchos hombres y mujeres, insisto, que habían sido testigos de la resurrección y que de alguna u otra manera les debemos a ellos el mensaje que Pablo ahora toma, ¿no? Ahora Pablo vuelve otra vez a retomar como un cambio de vida, ¿no? Por tanto, no es Pablo el responsable del giro radical de la comunidad, es decir, de creer en Jesús a creer en Cristo, ¿verdad? Eh, Le explico esto. Cuando yo les preguntaba en la clase anterior, ¿por qué Pablo, por qué, si Pablo no habla sobre el nacimiento de Jesús, sobre la samaritana, su encuentro sanando al ciego Bartimeo, etcétera, ¿no? Muchos piensan que Pablo, ¿verdad? Es el que cambia esa mentalidad entre la gente. Dicen, bueno, ustedes predican a un Jesús de sandalias y de barba. Y entonces Pablo dice, pero yo les predico al Cristo, al que resucitó. Eh, sí, es cierto. Pablo no habla del Jesús histórico, no habla del Jesús de barba y de sandalias, que tenía barba y calzaba sandalias. Habla realmente del Cristo que ha resucitado, ¿verdad? Su enfoque es sobre eso. Si algo es responsable, Pablo, diríamos, entrecomillado, responsable de ello es la experiencia pascual del Jesús que fue resucitado a la vida. Desde entonces, para un grupo determinado de judíos, ya no fue posible creer en el Dios de Israel sin creer en Jesús, el Mesías. Realmente Pablo dirige su mirada, su mensaje, a que la gente pueda ver a ese Jesús de sandalias y de barba como el Cristo resucitado, como el Cristo glorificado. A Pablo le interesa el Cristo, ¿verdad? El ungido de Dios, porque él basa su mensaje a partir de la resurrección. Para Pablo, lo importante es la resurrección de Jesús, porque ese es el parteaguas. La resurrección es lo que lo hace diferente a Jesús de muchos otros que antes habían declarado Mesías, pero todos esos que antes habían declarado Mesías habían muerto y nunca nadie resucitó. Solamente Jesús resucitó. Ujú. Entonces, para Pablo, lo importante es no la vida de Jesús, sino la resurrección del Cristo, que lo convierte a Jesús, ¿no es cierto?, en el Mesías. Y esto sí se lo debemos a Pablo. Por lo tanto, entonces, la pregunta es de qué es responsable Pablo. Primero, de que el cristianismo se convierta en una religión universal de la humanidad. No lo lograron ningún profeta, ningún rabino. Pablo sí lo logra, ¿verdad? Y Pablo logra difundir por el mundo la fe en el Dios de Israel. Porque Pablo no está peleado con el Antiguo Testamento. Pablo sabe que Jesús viene del Dios de Israel, ¿verdad? Del Dios de las Escrituras. Entonces, ¿qué logra Pablo con su conversión? Por lo que ninguna otra persona logró.
que el mundo fuera evangelizado, hasta nosotros. Nosotros seguimos siendo educados, seguimos siendo instruidos bajo la norma paulina, bajo el pensamiento paulino. A todos nos encantan las cartas de Pablo. Y entonces lograr que el cristianismo se abriera, pero los profetas solamente hablaban hacia dentro de Israel. Uno que otro profeta sí hablaba sobre que el Mesías vendría a todo el mundo, pero la mayoría de los profetas decían que solo venía a Israel. Pablo no, Pablo lo extiende y lo abre a todas las culturas. Por eso Pablo termina diciendo, en Cristo no hay hombre ni mujer, no hay siervo ni amo o señor, ¿verdad? No hay judío, no hay gentil. Hay una universalidad en la igualdad. Y eso se lo debemos a Pablo. ¿Qué otra cosa es responsable Pablo y que le debemos a él gracias a este cambio de vida? Pues de que Pablo posibilitó el acceso de los no judíos, de los gentiles, como se les llama, a la fe judía en Dios. Porque Dios evidentemente tiene un sabor judío. Ahora, con el cristianismo, la lectura de los libros del Nuevo Testamento, vemos a un Dios no cristiano, porque Dios no es a ver, cuando decimos que tenemos un Dios que es cristiano, ya estamos encerrando a Dios y eso no puede ser. Dios es Dios de todos, ¿no es cierto? No es del cristianismo, ¿no? Iniciando así el primer cambio de paradigma en el cristianismo. ¿Cómo sucedió eso? Bueno, sucedió al conseguir Pablo en el Concilio Apostólico de Jerusalén del año 48, que está en el libro de Hechos, y contra el parecer que está en el capítulo 15 de Hechos, el concilio, y contra el parecer de los primeros grupos cristianos de Jerusalén. ¿Qué sucedió en ese concilio? Pues sucedió algo inédito, sucedió algo histórico. Se tomó la resolución, ¿verdad?, de permitir el acceso de los gentiles al Dios universal de Israel, y ellos sin pasar antes por los ritos de la circuncisión. Sin pasar antes por los ritos de la circuncisión. Entonces, esta resolución, cuando hay un montón de gente en Jerusalén que no están de acuerdo que Pablo le esté predicando a los gentiles y que además los esté aceptando como parte del pueblo, ¿verdad? Sin haber sido circuncidado. Recuerden que para ser parte de Israel había que llevarse sí o sí a cabo el rito de la circuncisión. Entonces, un grupo que nunca falta, ¿viste? De envidiosos, de envidiosos, de cizañosos, dicen, no, estos están mal. Pablo está mal. Hay que llamarlo a cuentas, hay que ponerlo en línea y hay que decirle lo que tiene que hacer. Así que convocan a este concilio. Pablo va a este concilio y le expone Pablo, ¿verdad? Las cosas maravillosas que Dios ha hecho en el mundo gentil. Dice, entonces toda la multitud cayó y oyeron a Pablo, a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Entonces Pablo dijo, no, no, nosotros no podemos, porque si el requisito es que la gente se circuncide, Dios no tendría que estar haciendo tantas cosas buenas a favor de ellos. Y si Dios está concediendo la gracia y la salvación sin circuncisión, entonces no debemos circuncidarlos. Y bueno, ahí interviene Jacobo, ¿verdad? O Santiago, y dice, está bien, está bien. Nos ha parecido bien a nosotros y al Espíritu Santo, ¿verdad? Dice el versículo 28 del capítulo 15, dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros, no darles, es decir, ninguna carga más
que esto que les decimos ahora, ¿verdad? Que no sacrifiquen a ídolos, de la sangre, del ahogado y de fornicación. Es lo único. Esa fue la resolución del concilio. Entonces, gracias a la exposición de Pablo, a que se plantó y dijo, no, ¿verdad? No podemos ponerle una carga judía a los que se están convirtiendo, es que ahora nosotros entendemos que no debemos circuncidarnos, sino si esa resolución del concilio hubiera sido diferente, bueno, hoy el cristianismo estaría sumergido también en estos debates de que habríamos de circuncidarnos y celebrar los ritos judíos. Así que Pablo gana en ese concilio, en el buen sentido de la palabra, diríamos, ¿verdad? Gana en ese concilio. Y gana la salvación y ganan los gentiles. Así que a partir de ahí, Pablo tiene el aval de la iglesia en Jerusalén y vuelve otra vez a las andadas y se va y sigue predicando con la confianza de que esa es la resolución. Pero fíjense que es interesante lo que dice el texto, es el Espíritu Santo, dice, no, ha parecido bien al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien guió esta decisión. Por eso es que nosotros, confiados en que el Espíritu Santo lo dijo, la salvación que nosotros tenemos hoy es por gracia, no por ninguna acción judía. ¿Qué aportes el apóstol Pablo dio a la fe cristiana? Vamos a ver los aportes paulinos, ¿verdad? ¿Qué le agradecemos a Pablo? Uno, solo por la obra de Pablo, la misión cristiana entre los gentiles, que ya existía antes de Pablo y al mismo tiempo que él, es decir, él no funda ninguna religión, ¿verdad? Pablo no funda la religión cristiana. Fue un resonante exitoso, dice, la misión cristiana entre los gentiles fue un resonante de éxito, al contrario que la misión judea helenística. Es decir, tuvo mayor éxito Pablo entre los griegos, entre los gentiles, así, que entre los judíos que se convirtieron al cristianismo. Porque recuerden que había judíos como él, los judíos helénicos que se le conocen, ¿verdad? Los judíos de la diáspora. Pablo no era el único, había un montón de judíos ¿cómo se llama?, de arraigo judío, pero que habían nacido en el mundo gentil. Pero estos le opusieron mayor resistencia a Pablo, ¿verdad? Los que más les costó trabajo entender la misión de Pablo fueron este grupo de judeo-cristianos helénicos, ¿verdad? Quienes se abrieron completamente sin mayor problema o consideración fueron los griegos naturales, ¿no? Los que no tenían una descendencia judía. Así que la misión de Pablo tuvo mayor éxito entre los gentiles que entre los judíos helénicos. Por eso es que Pablo puede fundar muchas iglesias, porque hay mayor recepción por parte del gentilismo. Ujú. Segundo aporte paulino. Solo por la obra de él encontró esa misión un nuevo lenguaje vigoroso y genuino, de poder inmediato y de apasionada fuerza activa. Si ustedes leen las cartas de Pablo, ustedes van a encontrar que hay esta fuerza, hay esta impronta, hay esta determinación, ¿verdad? Sed imitadores de mí como yo de Cristo. Así, cortito y al pie, como decimos aquí en Misiones. Cortito y al pie. Sean imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Punto. ¿No? Punto. Y si algo tengo que gloriarme, me gloriaré en la cruz de Jesús. Y todo lo tengo por estiércol, ¿verdad? Todo lo tengo por estiércol, con tal de ganar a Cristo. Sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. ¿Mm? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Es decir, hay un nuevo lenguaje, ¿verdad? Hay una fuerza, hay un vigor, hay una convicción por parte de Pablo. Pablo no duda
la revelación que él tuvo camino a Damasco. Y por eso digo, quienes leemos estas cartas paulinas, debemos leerlas a partir de este apasionamiento. Ustedes fíjense, vamos a encontrar en Corintios cuando le dice Pablo a los corintios, tolerad un poco mi locura. No me importa si lo que ustedes piensen de mí, pero yo les pido toleren un poco más mi locura, ¿no? O sea, si algunos dicen que estoy loco, sí, estoy re loco, pero ahora se aguantan, porque este loco les va a hablar, ¿no? Es interesante. Es interesante cuando Pablo les dice y les grita en la carta a los Gálatas, Gálatas estúpidos. ¿Quién les enseñó a envolverse por estas cosas fascinantes? Yo les he dicho que no. La Reina Valera lo traduce como Gálatas insensatos, dice. Gálatas insensatos. Pero realmente les está diciendo estúpidos, no en una mala palabra, ¿verdad? Recuerden que lo estúpido es algo que es sin sentido. ¿Quién les enseñó cosas sin sentido? Hay pasión, hay ternura, ¿verdad? Cuando Pablo le dice a las iglesias, yo siempre me acuerdo de ustedes en mis oraciones. Qué lindo eso, hermanos, qué lindo. Así es que esta misión que Pablo tiene entre los gentiles es, es una misión que desencadena un montón de emociones, de fuerza, insisto, de poder, ¿verdad? De poder. Tercer aporte paulino. Solo por obra suya, la comunidad de judíos y palestinos y helenistas se transformó en una comunidad de judíos y gentiles. ¿Ah? Es decir, Pablo incluye a judíos y a gentiles como parte de su obra. Cuarto aporte paulino. Solo por obra suya pasó a ser finalmente la pequeña secta judía una religión universal. Ya dijimos, por Pablo se abrió el Evangelio en la que Oriente y Occidente se unieron más íntimamente que incluso bajo el imperio del Alejandro Magno, el gran conquistador griego o helénico, ¿verdad? Pablo pudo unir estos dos polos, gracias al mensaje que él tuvo tanto de Oriente como de Occidente. Bueno, hasta aquí entonces el segundo punto que tenía que ver con lo que era el cambio y todo lo que produjo ese cambio, ¿verdad? De esa figura controvertida, amados por uno, odiados por otros, tiene un cambio y ese cambio trae muchas consecuencias. Ahora, una tercera cosa y última que quiero compartir con ustedes es contestar esta pregunta de los que se le hace a los cristianos, ¿no? ¿Pablo no tuvo interés por Jesús? ¿No llama la atención que Pablo, que no conoció personalmente a Jesús, apenas menciona en sus epístolas la persona y la doctrina del Jesús histórico? Y llama mucho la atención, ¿verdad? Ya lo expliqué, no se ven estos relatos del Jesús con sandal y barbas. Una segunda pregunta. ¿No llama la atención el hecho de que en las epístolas paulinas no figure, al parecer, nada relativo a las parábolas de Jesús, ¿verdad? Pablo no menciona la parábola del hijo pródigo, del buen samaritano. Tampoco Pablo retoma enseñanzas del sermón del monte, el sermón maravillosísimo que leemos en el Evangelio de Mateo, que no menciona ninguno de los milagros cuando el Señor en las bodas de Caná convierte el agua en vino, ni siquiera al contenido del mensaje de Jesús, ¿verdad? Jesús dijo, este, arrepentíos porque el reino de los cielos está cerca. Nada de eso aparece. Llama la atención, ¿no? Y entonces la respuesta es, a Pablo no le interesaba el Jesús de sandal y barbas. Pero esa respuesta es equivocada, no es correcta. Al contrario, Pablo tiene mucho que ver con Jesús. Mire, el centro de la teología paulina no es el hombre en general ni la iglesia, pero tampoco la historia de la salvación, sino el propio Jesús crucificado y resucitado, ¿no? O sea, el pensamiento de Pablo no es una teología ni
eclesiástica ni de otro tema, ¿no? A Pablo solo le interesa predicar a Jesucristo y a este crucificado. Un cristocentrismo en pro del hombre que se basa y que culmina en un teocentrismo, es decir, quien ve a Jesús mira a Dios. Dios por Jesucristo a Dios. Esta es una fórmula básica de la teología paulina. Para Pablo, le es muy importante hacer esta vinculación entre el Hijo y el Padre, en donde cuando uno mira al Hijo y a este crucificado y a este resucitado, entonces uno entiende al Padre, ¿verdad? Uno entiende a Dios, a Yahvé en el Antiguo Testamento, al creador y sustentador de todo cuanto existe. Segundo argumento que desvanece esa respuesta de que a Pablo no le interesaba Jesús. Pablo tiene interés por el Jesús histórico, pero en una relación especial, es decir, a través de Jesús en el Espíritu, ¿no? Entonces Pablo va a mencionar el Espíritu de Jesús como la fuerza activa que necesita el cristiano para vencer, para salir adelante en medio de un mundo complicado como lo era el primer siglo. Entonces Pablo no es que le reste méritos al Jesús de barba, que tiene barba y que anda en sandalias. Pablo, perdón, menciona a Jesús en su poder, en su autoridad, en su dominio, en lo cósmico, ¿verdad? Por eso Colosense dice, y todo fue creado por él y para él y por medio de él, sean tronos, principados, potestades, es decir, el Cristo cósmico, el Cristo victorioso, el Cristo universal, el Cristo que vence, ¿verdad? El Cristo que tiene poder. Que ese Jesús, ese Cristo que tiene poder, evidentemente es el Jesús que anduvo en la tierra usando sandalias y dejándose la barba. Así que sí hay cosas que unen a Pablo con Jesús, por supuesto. Pablo nunca va a hablar distinto de lo que Jesús, aunque no lo conoció, no estuvo con él, no charló con su mamá, ni con sus hermanos, ni con nadie por el estilo. Pablo, en la revelación que Jesús tiene de él, Pablo, en la revelación que Jesús da de él, hay cosas que lo unen. Vamos a ver algunas de ellas. Concepto uno, el reino de Dios, ¿verdad? Que ya dijimos que Jesús hablaba. También Pablo vive en intensa espera de la inminente llegada del reino de Dios, esperada por muchos judíos. Pablo también era de los que decían que Jesús iba a venir mañana o pasado mañana. Así que Pablo creía en la llegada del reino, ¿verdad? Y murió pensando que el reino iba a llegar en cualquier momento. Concepto 2. Respecto al tema del pecado. También Pablo parte de la pecaminosidad de hecho, es decir, no de un pacto original transmitido por vía sexual como piensa Agustín de Hipona, ¿verdad? No es el pecado original que se da por la relación sexual de las personas, sino que parte del hecho de que el hombre justo, piadoso, cumplidor de la ley, pero que está perdido, ¿verdad? Que necesita un salvador, que no importa cuán piadoso, justo, cumplidor de la ley, nada de eso puede sustituir la obra salvadora de Jesús, porque Jesús vino a buscar y a salvar al que se había perdido. Así que Pablo considera que el hombre está en pecado y por lo tanto necesita un salvador. Y Pablo sabe que ese salvador es Jesús. Concepto 3, cambio interior. Estamos viendo lo que une a Pablo con Jesús. Pablo también ve al hombre en crisis. Hace un llamamiento a la fe y exige un cambio interior. Pero el mensaje del reino de Dios está resumido en él, en la palabra de la cruz de Cristo, que es piedra de escándalo y que lleva a la crisis de la vanagloria, tanto judía como helenística, ante Dios, ¿no? Para algunos la cruz es locura, para otros es eh, tropiezo, pero para los que creemos en Dios es poder de Dios, ¿verdad? Es poder de Dios. Pablo sabe que el hombre interior tiene esta lucha, tiene esta batalla, y dice que solo es por medio de la fe, mas el justo por la fe vivirá, dijo Pablo en Romanos, ¿verdad? Y entonces tiene que haber un cambio interior.
Pablo dice, he aquí, las cosas viejas han pasado, ¿verdad? Están atrás, y aquí todas son hechas nuevas. Debe haber un cambio interior, ¿verdad? Pero ese cambio interior no se logra con terapia, con ir al psicólogo, al psiquiatra, etcétera, ni por las obras de la ley, sino solo se obra por la fe en el Cristo crucificado, en la cruz de Cristo, que es poder y salvación de Dios. Concepto 4, revelación. También Pablo recurre a Dios como garante de su actividad. Él no es nombrado por sí mismo, ya lo explicamos. Pero él lo hace a la luz de la cruz y de la resurrección de Jesús, en las que para él la acción de Dios visiblemente está en un Dios de los vivos y no de los muertos, que se manifiesta de manera definitiva. ¿Va? Pablo sabe que su llamado no ha sido dado por un hombre que ha muerto en la cruz, sino que vive. Y entonces el poder que él tiene, ¿verdad? De su autoridad, está básicamente en creer en un Dios, en la acción de Dios, que no es un Dios de, de muertos, sino es un Dios de vivos y de muertos, ¿verdad? Que se manifiesta de una manera definitiva. Concepto 5. ¿Qué es lo que une a Pablo con Jesús? Su universalidad. También Pablo escandalizó a muchos de sus compatriotas, como lo hizo Jesús. Traspasando las fronteras de la ley, se dirigió de una manera práctica a los pobres, a los extraviados, oprimidos, marginados, a los sin ley, a los transgresores de la ley, manifestando de palabra y obra un universalismo. No hay barrera, ¿verdad? Todos somos iguales, todos hemos sido llamados por el mismo Dios a vivir en unidad, ¿verdad? Practiquen la unidad, solícitos en guardar la fe, la unidad del cuerpo, ¿no? Donde dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo que se va uniendo y cada parte del cuerpo tiene su importancia. Y estas partes del cuerpo son estos: los pobres, los extraviados, los oprimidos, los marginados, los que son desplazados, los que no tienen un lugar en la sociedad, son incluidos, ¿verdad? Y eso es lo que lo hace universal. Y eso hizo Jesús también. Concepto 6, respecto de la justificación. También Pablo proclama el perdón de los pecados por pura gratuidad. Somos salvos por gracia, dijo Pablo en Efesios. La absolución, la justificación del pecador no son debido a las obras de la ley, como lo hizo Jesús en la parábola sobre el fariseo y el publicano del templo, ¿vieron? ¿Quién bajó justificado? No el fariseo, sino el publicano. Sino a una confianza, es decir, una fe incondicional en el Dios indulgente y misericordioso. Dios ama y perdona por su absoluta gracia. Pero su mensaje de la justificación del pecador sin las obras de la ley, es decir, no necesitamos ni ser circuncidados, ni hacer las fiestas de las cabañas, ni sacrificar animales, etcétera. Solamente la muerte de Jesús en la cruz del Calvario es suficiente para ser justificados ante Dios. Así que Pablo tenía mucho que ver con Jesús, por supuesto que sí. Y en todo el mensaje de Jesús y la obra de Jesús, solamente que Pablo lo resume o lo plantea desde una óptica totalmente diferente. Concepto 7, el concepto del amor. También Pablo predicó el amor a Dios y al prójimo como cumplimiento real de la ley y los puso en práctica con total radicalidad, obedeciendo absolutamente a Dios y viviendo exento de todo egoísmo. Estén contentos con lo que tienen, digo Pablo, ¿verdad? Estén contentos con lo que tienen, porque cuando nos muramos, nada nos vamos a llevar, ¿no? Nada nos vamos a llevar. Exento de todo egoísmo, tanto para el prójimo como para sus enemigos. No hay una sentencia, ¿verdad? Que le dijera a sus enemigos, bueno, desearía que te cayera fuego del cielo, como los discípulos le dijeron a Jesús,
¿Quieres que caiga fuego del cielo y mate a los samaritanos? No hay esos pensamientos en las cartas paulinas. Pablo predicó el amor a Dios como lo hizo Jesús y amó a su prójimo. No es un misógino, no es un machista, no es alguien que está en contra de las mujeres, ¿verdad? Pero también Pablo reconoció en la muerte de Jesús la más profunda revelación de ese amor por parte de Dios y del propio Jesús. Un amor que ahora ha de ser modelo y fundamento del amor del hombre a Dios y al prójimo. Pablo dice que cuando Cristo estaba en la cruz muriendo por nosotros, Dios estaba en Cristo reconciliándonos con Él mismo. Hay un amor profundo, un amor sacrificial, y que ahora eso es lo que nos tiene que unir también a nosotros hacia Cristo y hacia Dios, un amor sacrificial, ¿no? Así que Pablo tiene mucho que decir sobre Jesús, tiene mucho que decir sobre su relación con Él, su pensamiento con Él y lo que representa Cristo en cuanto a toda su teología, ¿verdad? Y esto es maravilloso. Seguimos viendo, seguimos escuchando de una manera mucho más interesante a Jesús, ahora bajo la óptica paulina. Y esto es maravilloso, ¿no? Bueno, conclusión, hermanos, de este primer acercamiento. Ustedes lo van a hacer mucho más cuando hagan el ensayo que quiero que hagan, ¿verdad?, sobre la vida de Pablo. Como conclusión podemos decir, si se quieren conocer todos sus temas, hablamos de Pablo, que es la predicación de la cruz, la esperanza en la resurrección, el espíritu y la letra, las dos sabidurías, la dialéctica de la debilidad y de la fuerza, el cuerpo de Cristo y el suspiro de toda la creación que desea ser redimida. Todos estos temas están dentro de sus cartas, ¿verdad? Unos más profundos que otros. Hay que leerlos de manera directa, pero insisto, no sacando de la ecuación al hombre, ¿verdad? Al hombre que en un tiempo fue perseguidor, fue encarcelador, fue fanático religioso, pero que ahora es alguien diferente y que ha pagado las consecuencias, ¿no? Entonces se sabrá también por qué él, es decir, Pablo, que soportó el dolor y que luchó, que fue débil y fuerte a la vez, que fue un gran teólogo, un gran pensador cristiano. ¿Por qué se entregó totalmente en cuerpo y alma, con humildad y orgullo, a la causa cristiana y a la causa de Jesucristo? Entonces entenderemos a profundidad el valor y la impronta que tienen las 13 cartas paulinas. Si no, queridos alumnos, seguiremos leyendo una correspondencia ajena, no sabremos, no despertará en nosotros ninguna emoción cada vez que leamos algo como Pablo lo ha dicho, ¿no es cierto? Solo así vamos a entender cómo este hombre, ¿verdad?, que soportó un montón de cosas, momentos fue flaco y dijo, hay cosas que mi cuerpo dice que sí, mi carne dicen que sí, mi espíritu dicen que no, y están batallando constantemente en mí, y termina diciendo, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Solo así podemos entender a un hombre que defendió la fe cristiana, que defendió la causa de Jesucristo y que estuvo dispuesto, como Dietrich Bonhoeffer, a dar su vida por la causa de Jesús. Su teología, la teología paulina, nos advierte una y otra vez lo siguiente: el Señor no es el apóstol, no es Pedro ni Pablo, Jesús es el Señor. Jesús es Kyrios, Jesús Kyrios, ¿no? Jesús es el Señor. Esa es también su profesión de fe. Pablo reconoce siempre a Jesucristo como su Señor y él como un siervo de él. Y ese Señor establece la norma para sus iglesias y para los individuos en cualquiera de sus funciones. Por eso es que las cartas paulinas son cartas dirigidas a las iglesias y a ciertos personajes para decirles, si ustedes como iglesia de Corinto, de Éfeso, tal, si vos, Tito, Filemón o Timoteo,
no tienen a Jesucristo como su Señor, van a terminar equivocando el camino. Tienen que dejar que la soberanía de Dios en Jesucristo los guíe. De eso se tratan las cartas paulinas y de eso se trata el pensamiento de Pablo y la acción de Pablo y la teología de Pablo. Jesucristo es el Señor. Esto Pablo lo dice con todas sus letras, ¿verdad? Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre. Jesús es el Señor para gloria de Dios el Padre. Nadie sabía mejor que el propio Pablo que él no era un superhombre. Nadie tuvo mayor conciencia de la propia humanidad y fragilidad, contrarias a la pretensión de infabilidad que a veces muchos tienen. Fue un apóstol que siempre vio claramente que él quedaba muy por detrás de la causa de Jesucristo, pero que jamás cayó en la desesperación y en la resignación, y que jamás renunció a la alegría. Y entonces él pudo decir lo siguiente: no es que lo tenga ya conseguido, ni que yo ya sea perfecto, sino que continúo mi carrera por si consigo alcanzarlo, porque yo mismo he sido alcanzado por Cristo Jesús. Yo, hermanos, no creo haberlo alcanzado todavía, pero una cosa hago: olvido lo que dejé atrás y me lanzo a lo que está por delante, corriendo hacia la meta. Intento conseguir el premio, la vocación celestial que Dios nos ofrece en Cristo Jesús. Qué apasionante, hermanos. Me imagino que cuando Pablo escribía esto se le enchinaba la piel, ¿viste? Y se emocionaba al decir esto. Sabía sus propias limitaciones, pero no bajó los brazos. Dijo: yo sé que todavía no lo alcanzo, pero no voy a quedarme. Una cosa tengo clarísima en la vida: tengo que olvidarme de todo aquello que me atormenta, de aquellas cosas que me lastiman, ¿no es cierto?, que me persiguen, y tengo que seguir hacia adelante a la vocación, al premio glorioso de lo que Dios me dio en Jesucristo, que es la proclamación del evangelio. Maravilloso hombre, maravilloso apóstol y hermosa enseñanza que encontramos en sus cartas. Y es así, mis queridos hermanos, que terminamos este pequeño acercamiento de un hombre tan apasionante, tan interesante, que nos sigue dejando muchas lecciones. Insisto, no, ni siquiera leímos sus cartas, ¿verdad? Todavía no leemos ni siquiera sus cartas. Pero ya conocerlo a él nos da mucho interés de conocer qué escribió, cómo lo escribió, por qué lo escribió, qué corría por sus venas, por sus emociones, por sus sentimientos, ¿verdad? Y eso, alumnos queridos, hace que nosotros nos sintamos profundamente atrapados por el pensamiento de este hombre, que de a poquito lo vamos descubriendo en la medida que leemos sus hermosas cartas. Bueno, y es aquí como terminamos esta clase. ¿Alguna pregunta, hermanos, duda, comentario, algo que quieran agregar, algún pensamiento que ustedes tengan sobre Pablo? Pueden enriquecer la clase. Tenemos un minutito todavía para charlar. Eh, ¿Cómo acercarse a Pablo? ¿Qué imagen tenían de Pablo? ¿Qué pensamiento tenían de Pablo? ¿Cómo esto poquito que hemos aprendido de él cambia nuestra perspectiva, no solo de él, ¿no es cierto?, sino de sus escritos? ¿Qué piensan ustedes? Mario, ¿qué pensás? Contame un poquitito. ¿Qué te viene a la mente con todo esto, no? De Pablo. Bueno, yo por mucho tiempo tenía por ahí en la cabeza ese Pablo, qué sé yo, como una historia ahí romántica, así se puede decir, de su conversión. Y bueno, se le aparece Jesús, se convierte y bueno, el tipo sale a predicar y funda iglesias y más que eso no lo tenía, ¿no es cierto?, en mucho tiempo. Y bueno, después cuando empecé hace unos años atrás por ahí a, a ver quién era Pablo más que nada, porque me intrigaba un poco el personaje, y después ponerse un poco
justo cuando hoy se me venía a la mente cuando nos decías del tema de que él fue azotado, ¿no es cierto? Y todas las cosas que pasó, eh, ponerse en la piel de él cuando decís que te odiaban los dos bandos, por así decirlo, en un principio. Te odiaban los que con los que vos estabas y te odiaban los que vos querías estar. O te odiaban los judíos y te odiaban los cristianos, ¿no es cierto? Porque él atacó primero a unos y después abandonó a los otros. Y eso me puso a reflexionar, o sea, la, por empezar la valentía que tuvo eh, el tipo de decir, no, ¿sabe qué? Yo veo que estoy equivocado en mi concepción, que tengo que cambiar, que tengo que modificar mi pensamiento y tengo que actuar de otra manera, y sabiendo que los judíos lo iban a odiar, ¿no es cierto? Para mí eso me hizo cambiar mucho la visión que tenía antes de Pablo, ¿no es cierto? De decir, la pucha, o sea, si yo estaría en ese lugar, ¿qué haría, no? Porque él sabía que si él cambiaba esa concepción suya, lo iban a perseguir, no había otra manera. Así como él perseguía a los cristianos, él sabía que a él le iban a perseguir el doble por ser judío, por haber estado con los fariseos, ¿no es cierto? Peor aún, ¿no es cierto? Que cualquier cristiano común por ahí, era como que tenía un plus, como un cartel más grande de atrápenme y azótenme y métanme a la cárcel, ¿no? Eso es como a veces uno pensaría, Pablo, como diciendo: hey, aquí estoy, mira, yo soy el apóstol Pablo, hagan de mí lo que quieran, y al fin yo soy Pablo. Creo que no, ¿verdad? Creo que ver sus cartas, uno mira a un hombre a veces, eh, no sé qué pasaba por su cabeza, sinceramente, ¿viste? Yo lo pongo y a mí se me hace lo que me hicieron, pero ¿sabe qué? Yo lo agarraba a las piñas a todos. ¿Qué quiere que te diga? Yo digo, con que quieren jugar a eso, bueno, ahora va la mía, ¿viste? Como que esa acción y Pablo dice, y no vemos eso, ningún atisbo de rencor, de bronca, y la verdad que eso es, en mi entendimiento, muy interesante, ¿no? Otra cosa por ahí también de que uno cuando lo lee así por arriba o lo tiene medio por arriba, dice, ah, bueno, el tipo salió, predicó, hizo un montón de cosas, pero cuando le lees como el pasaje que nos leías hoy y decía, miedo de esto, miedo de lo otro, miedo de aquello, ahí uno se da cuenta por lo que él pasó, ¿no es cierto? Decir, tener miedo de andar por donde él andaba, o sea, no es que era un Superman que el tipo no le importaba nada, que salía por ahí, que recibía balazos de todos lados y listo. Era un hombre, como cualquier otro hombre, que tenía miedo de las cosas que le podían pasar también, ¿no es cierto? Claro, y sobre todo que uno no piensa que Jesús iba como su guardaespaldas o su guarura, ¿verdad? Detrás, como diciendo y charlando, Pablo, vos tranquilo, vos metele para adelante, no te va a pasar nada, yo estoy contigo. Realmente muy pocas son las ocasiones en que Pablo dice que el Señor se le apareció y que habló con él. La mayoría de las veces él caminaba solo como caminamos nosotros, ¿no? O sea, que nosotros también tenemos a veces un montón de miedo por muchas cosas, ¿no? Y a veces decimos, Dios, ¿dónde estás? Te quisiera escuchar, quisiera que me dijeras que todo está bien, y Dios no te dice nada, o sea, menos el Espíritu de Jesús. Y eso lo hace mucho más valioso ah, la experiencia y el testimonio de este hombre, ¿verdad? Esther, ¿usted qué piensa? Bueno, este, un poquito lo que Mario acaba de decir, y usted hace un ratito lo dijo, que tengamos presente que está el hombre de Pablo, el ser humano que es humano, ¿no? Cuando se leen las cosas
que pasó, ¿no? Las dificultades y cuando lo azotaron y esas cosas, ¿no? Y, y bueno, es maravilloso todo lo que hizo, cómo lo hizo. Bueno, realmente era un verdadero convertido para hacer eso. Y lo sostuvo, no lo abandonó nunca y lo siguió sosteniendo a pesar de las grandes dificultades que pasó, ¿no? Y los peligros y amenaza de los suyos de todos lados, ¿no? De los gentiles y bueno, bueno, por ser tan maravilloso, por algo está en la Biblia esto escrito, que trasciende y que se ha estudiado y se ha aceptado para ponerlo como un ejemplo para el pueblo cristiano, para los hijos de Dios, ¿no? No como nosotros, que en la iglesia le decís, venite a la reunión. Ah, no, yo no, por tal cosa. No, yo estoy cansada. No, yo... a todos los no, él le decía sí. Ajá, Qué lejos exactamente. que estamos. Qué lejos que estamos nosotros, porque por ahí me pongo a prueba un poco y digo, no, sí, voy, sí, no, es mi deber, es mi obligación y me gusta estar. Pero yo sé que tengo muchos no guardados y lo cumplo también, o sea, no estoy todo el tiempo exponiéndome al cansancio y a todo, ¿no? Es muy diferente nuestra fe hoy y esto nos sigue marcando un gran ejemplo a seguir, un gran ejemplo a seguir a todos. Estamos muy, no sé, muy lejos estamos. Nos falta mucho. La verdad que me gustó mucho esa parte. A todos los no, él dijo que sí, ¿verdad? Él dijo que sí. Y aplicándolo a nosotros, a ver, tenemos muchos nos todavía nosotros. No porque es lejos, no porque estoy cansado, no porque tengo trabajo, no porque eh, eh, no me gusta, no porque, y no tenemos no por todos lados. Entonces, y Pablo todos los no dijo, yo voy, sí, sí voy, ¿no? Sí voy. Así que bueno, por eso les digo, a ver, ¿cuál es la finalidad de plantear esta materia? Es que ustedes cuando lean las cartas, leanla a través de los ojos de un hombre que está vivo, diríamos, ¿no? En el buen sentido, o sea, que sus cartas resuman un montón de emociones, que eso es lo más valioso. Entonces, la forma apasionada con la que él se dirige a Corintios, a Tesalónica, a Filipo, a Filemón, ¿no? Tenemos que vivirlo porque ahora esos mismos mensajes son aplicados a la iglesia de Ameguino, a la iglesia de Loma Verde, a la iglesia de Bogotá, a la iglesia del Dorado, a la iglesia en Tlaxcala. Son los mismos principios, vivimos las mismas circunstancias. Entonces, sacar ese jugo, hermanos, va a ser mucho más poderosa la palabra que ahora sabemos que es palabra de Dios, pero que vino bajo la inspiración y la pluma de un hombre que ha sido y sigue siendo maravilloso como lo es Pablo. Bueno, pues terminamos aquí, hermanos. Ya me repasé de la hora. Muchas gracias por su atención. Eh, Ahora, en breve, unos minutitos más, voy a subir ya el documento, ¿verdad? Es un documento base. Es un documento base para que ustedes hagan el ensayo. Tienen que leer ese documento que les voy a dar, que tiene que ver con una valoración hacia la figura de Pablo. Es una lectura maravillosa. Hay que tener tiempo para leer. Por eso se las voy a dar desde ahorita y van a tener tiempo para disfrutarla. No es una lectura de muchas hojas. Son 98 nomás, pero no son tantas. No, es una lectura muy corta, eh, pero muy sustanciosa. Esa lectura hay que leerla despacito, ¿ok? Entonces, una vez que la lean, yo les invito a que subrayen las ideas que les causen mayor impresión y a partir de ahí desarrollen el ensayo, ¿verdad? Un ensayo es aquel que tiene una introducción, tiene un desarrollo del tema y tiene una conclusión.
Yo les voy a plantear como preguntas disparadoras, les voy a hacer 3 preguntas disparadoras, ¿verdad? Que me gustaría que ustedes tomaran en el desarrollo de su ensayo con base a la lectura que les voy a plantear. ¿Me explico, hermanos? Entonces, estas 3 preguntas va a ser muy importante para que ustedes normen el cuerpo o el centro de su ensayo, ¿ok? Así que las consignas van a estar en la plataforma, la lectura también. Les sugiero que la bajen de una vez, la impriman, qué sé yo, y de a poquito la vayan leyendo, ¿verdad? De a poquito la vayan leyendo y después hagan el ensayo y hagan su trabajo, ¿ok? Recuerden que esta materia tenemos 2 trabajos nada más, el, y la carta que vamos a escribir a las iglesias donde ustedes se congregan, ¿ok? Bueno, si tienen alguna pregunta después del trabajo, lo platicamos después. Ahora lo importante es que bajen la lectura y la empiecen a leer, ¿está? Bueno, gente linda, Esme escribió en el chat. Yo creo que si como humanos nos ponemos limitaciones o ponemos peros para servirle a Dios, la vida de Pablo que nuestra vida puede vivir a Cristo con esa misma pasión o quizás más. Sí, claro, claro, exactamente. Yo creo que Pablo es un muy buen referente. Por eso sigue siendo inspiradora su vida. Bueno, gente linda, Dios les bendiga. Muy buena tarde para todos ustedes. Nos vemos la próxima semana.